El Beso de la Paz y la Justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El Beso de la Paz y la Justicia. Para conversar, semanalmente lo hacemos en estos días jueves, así que hoy otra vez le visito y le agradezco que usted no solamente escuche, sino que me deje entrar en su casa. Hoy quiero hablar de un tema que de vez en cuando me siento obligado a tratar, y es los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas opiniones, y sobre todo las opiniones del sistema mundial, que de alguna manera están evidentemente siguiendo un plan que comprende a toda la Tierra, a todas las naciones de la Tierra. En 1948 comenzó a funcionar la Organización de las Naciones Unidas, siempre conocida por la sigla ONU, que de alguna manera intentó desde el comienzo, después de 2 guerras mundiales. Ya en la Primera Guerra había una organización de aproximadamente un poquito menos de 60 países. Luego surgió, después de la Segunda Guerra Mundial, otra vez la urgencia de crear un organismo, así se lo consideró, para evitar que se planteen nuevas guerras mundiales o nuevas guerras fratricidas o de cualquier tipo. Bueno, la Organización de Naciones Unidas ha logrado, vamos a reconocer, algo de éxito, pero no ha logrado el desarme, no ha logrado que las naciones sigan manejándose en forma absolutamente independiente de las demás, y siempre hay algún criterio de dominio por algún medio del resto de naciones. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia. No se puede negar, cuando se escriba la historia del siglo XX y del principio del siglo XXI, seguramente se va a hablar de la Guerra Fría, del predominio de algunas naciones, sobre todo Estados Unidos y Rusia. Lo digo, no tengo problema porque esto es absolutamente conocido, pero el predominio de esas 2 naciones ha afectado al mundo entero, la Guerra Fría. Esto es algo que está en los libros de historia ya. Por lo tanto, de alguna manera, esa fundación de una organización mundial tiene como propósito, y cada vez se hace más evidente, el lograr un gobierno mundial. Digamos que la organización mundial, la Organización de los Estados, así la ONU, de las Naciones Unidas, de alguna manera intentan dirigir los gobiernos proponiendo por el momento ciertos consejos económicos, sociales, políticos, pero sin duda en algún momento se establece que algo más va a ser Naciones Unidas. Con la Agenda 2030, que si usted no sabe de qué se trata, le sugiero que se informe, ponga así simplemente Agenda 2030 en su computadora, los que la tienen, o en su celular, los que tienen el sistema de internet anexado a su celular. Allí puede poner esta expresión y usted va a descubrir que la Agenda 2030 tiene objetivos muy terminantes que solamente, esto es una opinión personal, solamente se pueden cumplir si hay una autoridad mundial a la cual todos le obedezcan. Porque por el momento son propuestas, son objetivos. Hubo un objetivo para, creo que el 2010, de bajar el nivel
de dióxido de carbono en la atmósfera, cosa que algunos países cumplieron, bajaron un porcentual de su consumo de combustibles, pero las grandes potencias no cumplieron ese objetivo. Ellos se sienten que son los poderosos y que nadie les va a dar órdenes. Por lo menos es la impresión que causa al ponerse de acuerdo, firmar un pacto y después no cumplirlo. Esto es lo que pasa en el mundo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la fe cristiana? Bueno, lo que pasa es que la Biblia también tiene palabras que fueron escritas hace miles de años. La más nueva, por decirlo así, que se escribió, tiene un poquito, va a cumplir 2000 años ahora los escritos de los apóstoles. En este siglo lo van a cumplir. Por lo cual, esas palabras parecen antiguas para mucha gente. Sin embargo, los que leemos permanentemente la Escritura y comparamos los acontecimientos mundiales, descubrimos que todas las cosas que están pasando de alguna manera han sido profetizadas, o vamos a decir otra frase, predichas, anticipadas en la Biblia. Iba a decir el apóstol Pablo, pero en realidad quería hablar de Jesús, porque en determinado momento a Jesús lo querían acosar a preguntas y él contestaba con una simpleza, pero a su vez con una tremenda sabiduría que los dejaba callados la boca. Por ejemplo, en Mateo 22-29, es un texto muy conocido, después de hablar con los religiosos de la época, los fariseos y los escribas, e inclusive sacerdotes, ellos le decían cosas y Jesús le dice, están errando, se están equivocando. ¿Y saben por qué? Porque tienen ignorancia de las Escrituras e ignoran el poder que Dios tiene. Yo creo que en el siglo XXI la tierra toda sigue en la misma postura, siguen errando los gobiernos porque desconocen, ignoran lo que dice la Biblia y también desconocen el poder que Dios tiene. Si Dios ejecutara su poder, si Él creó con su poder todas las cosas, imagínese lo que sería que Él empleara su poder para poner las cosas en regla. Y Dios pondría las cosas en regla mediante su justicia. ¿Sabe cuántas personas quedarían sobre la tierra? Ninguna. Desde el punto de vista de la justicia de Dios. Moriríamos todos. Seríamos condenados todos. Ahora, hay una opción para no caer en esa condenación. Y la opción se llama Jesucristo. Porque la fe es una persona. La fe cristiana es Jesucristo mismo. La fe cristiana reside en la persona de Cristo. La Biblia le llama a Cristo el fundamento. Es una plataforma espiritual que Dios creó y puso sobre la tierra. Él vino, estuvo ejerciendo un ministerio, estableció la plataforma y todos los que nos subimos arriba de esa plataforma somos salvos. Es como que esto no es una figura bíblica, es una figura de este humilde pastor, pero es como que Dios hubiera creado un piso imaginario y todo el que nos subimos en determinado momento Él va a venir y se va a llevar a todos los que estén pisando ese piso, se los va a llevar a la eternidad y va a dejar el mundo sin creyentes. Cuando yo digo que va a llevarlo a la eternidad, estoy queriendo decir que ya lo lleva con destino eterno, porque todavía los que Jesús lleve tienen tareas para hacer. La salvación del mundo consiste en liberar al hombre de la cosecha del fruto de su propio pecado
de su propia rebelión y de su propia iniquidad. Es decir, la iniquidad significa la práctica persistente de los mismos pecados a través de las generaciones. Se produce una acumulación generacional. Hay familias que tienen generaciones que vienen haciendo la maldad. Es decir, un bandido, un asesino, hereda, tiene hijos y los hace seguir el mismo camino porque él tiene que cubrirse, y finalmente hace a sus hijos la misma profesión y al hijo hace lo mismo. Y usted dirá que estoy exagerando. Puede ser. Yo creo que los ladrones y los asesinos pueden reivindicarse cuando reciben a Jesús, pero mientras eso no ocurre, esas personas no pueden ver el resultado final de sus actos. Yo esta noche quiero hacerlo pensar a usted. Si no quiere pensar, lamento, se me va a ir y no quiero que se vaya. Quiero que piense, por favor, piense. ¿Por qué está tan mal el mundo? Porque el pecado reina, la maldad reina. Creo que esto no debería ser discutido por nadie. Hay gente que se comporta con buena conducta, que ayuda a todo cuanto puede, pero es minúscula la cantidad. La mayoría que tiene buen corazón no se arriesga porque tiene miedo que le pase algo y finalmente se encierra y vive para su familia y su entorno. Y esto no es tampoco lo que quiere Dios. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Se llama el pecado de omisión. Claro, bendecir a la familia es natural. Usted va a trabajar, sale de su casa, trabaja, vuelve, llega a su casa, ya está su familia, se queda en su casa. Cuando salen todos juntos. Creo que hay pocas familias que estén haciendo esto, pero de todas maneras hay gente que podría tal vez vivir así tratando de salvarse lo que pasa en el mundo. Bueno, la ONU dice que lo mejor sería que hubiera un solo gobernante en el mundo que se encargara, que fuera elegido por las naciones y que se encargara de hacer justicia en todos los países de la tierra. Bueno, no hay justo aún uno, es decir, elegir uno que esté libre de envidia, de egoísmo, que no se ame un poquito a sí mismo, que no intente darle preferencia a su familia. Bueno, habrá algunos que llegan a hacer eso en un porcentaje alto, pero al 100%. Bueno, le voy a leer un texto de la Biblia para que usted vea, escuche lo que Dios anunció a través del apóstol Pablo. Pablo vivió en el siglo I, más o menos murió en el año 66, 67, murió degollado por ser cristiano cerca de Roma, mandado matar por el emperador Nerón. Esto lo cuenta la historia, no está en la Biblia, pero la historia secular lo cuenta y hay coincidencia porque tenemos documentos, gracias a Dios, de ese siglo y de los siglos anteriores. Hay documentos que han llegado hasta nosotros y que son son testimonios de la época. Ahora, esto lo escribió Pablo, fue una carta que le escribió a una pequeña iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, en Grecia. Es una ciudad que existe hoy. Por supuesto hay una ciudad antigua y la nueva, pero allí está dando testimonio de las épocas, de los miles de años que tenía. Pertenecía a una ciudad al imperio de Alejandro Magno, y es interesante que ahí se formó una iglesia más o menos 20 años después, un poquito menos tal vez, después de que Jesucristo murió, fue enterrado, resucitó y ascendió a los cielos. Y despachó a los apóstoles a predicar por todo el mundo. Mire, en menos de 50 años el evangelio había llegado a todas las naciones del Mediterráneo, eso es lo que dice la Biblia,
pero otros textos no bíblicos mencionan de apóstoles que llegaron a la India, que llegaron a Etiopía, que llegaron al sur de Rusia. Es decir, ellos trabajaron porque la experiencia que tuvieron del encuentro con Jesús fue tan vital que no podían menos que transmitir ese maravilloso mensaje que habían recibido, con promesa de Jesús de decir: pongan las manos en los enfermos y sanarán, y esa señal va a servir para que la gente les crea. Hoy la iglesia no está haciendo esto en forma total. Algunos creemos en la sanidad y oramos en nuestra congregación, ponemos manos, ponemos aceite, como dice la Escritura, y pedimos a Dios sanidad, y hemos visto sanidades. Es una señal, pero la estoy poniendo como un énfasis del primer siglo. Bueno, los tesalonicenses, así es el gentilicio de esta ciudad, Tesalónica, estaban un poquito confundidos, que habían recibido una enseñanza clarita, pero había gente que visitaba iglesias, cristianos, que habían entendido un poquito, más o menos, e iban y cambiaban, a veces, supongamos que fuera un escrito, le cambiaban la coma de lugar, por decirle así. Entonces la frase significaba una cosa diferente. Bueno, mire lo que Pablo le va a decir a los tesalonicenses: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. La apostasía es gente cristiana que abandona el cristianismo y deja las filas de Jesucristo. ¿Y cuánta gente hoy está dejando las iglesias, volcándose a todos estos movimientos que hay hoy? Primero, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Pablo le llamaba al hombre de pecado a ese hombre que, según Naciones Unidas, algún día va a aparecer alguien perfecto, el mejor de la humanidad, que va a tomar un control y va a ser capaz de manejar todas las naciones a la vez, poniendo igualdad y justicia en todas partes. Francamente, conociendo el corazón del hombre, Dios nunca creyó en el hombre de esa manera. Al principio, el hombre fue eliminado por un diluvio porque Dios dice en el libro de Génesis, que Dios vio que la maldad del hombre era tan grande que decidió eliminar la humanidad, y se salvó solamente un hombre que entendía el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios se llama el lenguaje de fe, el lenguaje de confianza. Ese hombre creía en Dios, le obedecía a Dios, y Dios lo escuchaba y le respondía lo que él pedía. Se llamó Noé, es famoso Noé, hasta películas han hecho con su nombre. Pero ese hombre vivió hace casi 4.000 años atrás y salvó a su esposa, salvó a sus 3 hijos y salvó a sus 3 nueras, porque Dios dijo: no te voy a salvar solo, voy a salvar tu familia para que no estés solo y luego tú comiences a poblar la tierra con tus hijos y con tu generación. Por supuesto, iban a pasar cientos de años para que viniera la multiplicación. Pero Dios dice: nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a eliminar. Si el hombre se vuelve a poner malvado, lo voy a tolerar, lo voy a soportar, lo voy a dejar, no voy a interferir, no voy a enviar mi poder para anular lo que estén haciendo, porque yo he dado libertad y el hombre la usa bien o la usa mal, pero no se la puedo quitar. ¿Usted cómo usa su libertad o su libre albedrío? Como generalmente ¿cómo lo usa? ¿Lo usa bien? ¿Está seguro? ¿Contra qué lo compara? La Biblia habla de este hombre de pecado, y para nosotros el hombre de pecado lleva otro nombre también, el anticristo, también muy conocido este nombre en las iglesias evangélicas, en las iglesias católicas. Se sabe que en un momento va a venir alguien que va a ser anticristo, es decir, va a regir el mundo con reglas totalmente distintas a las de Jesús.
Bueno, si usted ve las líneas de comportamiento de la humanidad y las pretensiones de la Agenda 2030, usted va a notar que las líneas que vienen de distintos lados se van confluyendo y que un día van a coincidir en un punto donde va a aparecer una persona que se va a atribuir el poder de tener, yo tengo la capacidad para gobernar la tierra entera. Usted sabe que los que fundaron grandes imperios tenían esa pretensión. El Imperio Romano nació para gobernar el mundo que ellos conocían y lo lograron. El emperador romano era un emperador de una extensión muy grande de tierra, pero anteriormente Alejandro Magno también creó el imperio griego que llegó hasta la India. Pero antes de Alejandro Magno ya había estado el imperio persa, y antes del imperio persa había estado el imperio babilónico, y entre medio de ellos hubo un imperio llamado el imperio asirio. Todos ellos intentaron decir, queremos conquistar la tierra entera y transformarla en el imperio nuestro. Según piensan algunos, Hitler tenía la misma pretensión. Él no se quería quedar con Europa solamente, sino que Europa era un escalón que pretendía llegar hasta lo último de la tierra y ser el rey de la tierra. Hay antecedentes como para que tomemos en serio esto. Jesucristo dijo, no se dejen engañar. Y Pablo, fiel a Jesús, le dijo a los tesalonicenses que nadie os engañe. Es decir, es lo mismo, no se dejen engañar. Si usted es cristiano, Dios lo declara santo si usted vive una vida cristiana como Dios manda. Y entonces dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más todavía. Pero también dice, el que es pecador, malvado, hágase más malvado todavía. Es decir, esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ya lo estamos notando. O somos del Señor con justicia practicando lo bueno, o estamos en contra de Él y practicamos todo lo contrario. No me llama la atención que haya iglesias que son atacadas. En Argentina, bueno, son agresiones, algunas muy feas, porque hechas por mujeres, por ejemplo. En la Catedral de Buenos Aires, lo que hicieron allí es realmente muy, muy feo. No es digno de las mujeres eso. Lo que hicieron, no. De todas maneras, hay países que son anticristianos por su constitución y han quemado iglesias en cantidad. En África en este momento, en Nigeria, en Sudán, hay persecución contra la iglesia, hay quemazón de templos, de lugares de reunión de los cristianos, cristianos encarcelados. La iglesia se ve como un enemigo. Realmente la iglesia es un enemigo a este intento de gobernar la tierra a través de un hombre. ¿Por qué? Porque la única manera en que eso se logre es levantando una persona que no tenga justicia, que no respete el derecho, y ya estamos viendo países donde esto ocurre. Cristianos, volvamos a la vida espiritual. Usted conoce que mi mensaje siempre es esto. El nuevo orden mundial está ahí a las puertas, se está trabajando para eso, y hay muchos países poderosos económicamente y con mucha influencia que están apoyando esta decisión de Naciones Unidas. La iglesia cristiana no tiene ejército ni lo va a tener. La verdadera iglesia no va a tener ejército, sino que va a tener soldados que son netamente espirituales, cuya arma es la Biblia. La Biblia Dios le llama su espada, la palabra, la letra de Dios, que es entregada a una persona y que es conmovida y Dios la llama. Mucha gente hoy se sigue convirtiendo al cristianismo porque recibe un mensaje y se da cuenta, se le despierta su espíritu y empieza a entender la razón de la vida.
Y esto es lo que este humilde pastor desea de usted, querido hermano, amigo de este programa. Despierte a la vida espiritual. Despierte antes que sea tarde. No se deje engañar. Lea las Escrituras. Sorpréndase. Lea los Evangelios, que no es al principio, están en la parte final de la Biblia, el Nuevo Testamento. Lea los Evangelios, lea las enseñanzas de Jesús y le aseguro que todo lo que le han dicho en su mente, y si tiene un antagonismo con el cristianismo, cuando usted lea va a darse cuenta que Dios tiene razón. Dios tiene razón. Sigo leyendo acá. El hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, cuando venga un gobierno mundial, no va a querer iglesias ni religiones, no solamente el cristianismo, todas serán abolidas. Y de manera que él se va a hacer su propio templo, ese anticristo, y se va a hacer adorar como un Dios. Porque en el fondo el hombre sabe que si a alguien no se le rinde adoración, nadie va a obedecer. Pero esto es cosa no de Dios, sino del propio infierno que ha sembrado esta idea. Amigo, le exhorto a que revise su fe. Si usted no entendió lo que le dije, lea la Biblia para entender. Consulte con su pastor o su sacerdote. Interiorícese de esto. No deje pasar los días. Hágase un poquito activo en su fe. No quiero que sea sorprendido por un final horrible que espera a la humanidad. Le digo en serio, la palabra de Dios se cumple y por lo tanto no la deseche. Amado Dios, en mi corazón elevo esta oración a ti. Oro por todos los que están viendo este programa, Padre, están escuchando esta palabra. Los he exhortado, les he tratado de llamar la atención en tu nombre, que no se dejen engañar, que despierten a la realidad espiritual. Ayúdalos, Señor. Si alguien está cerrando sus ojos ahora y está orando, visítalo con tu poder, con tu poder de sanidad, con tu poder de bendición. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Nos reencontramos en 7 días. Dios le bendiga. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.